Hola, 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 buenas noches y bienvenidos a un programa Narraciones Extraordinarias, donde exploramos el conocimiento que se nos ha ocultado, hablamos de misterios, de casos extraños. Y bueno, en esta ocasión vamos a entrevistar acá a una persona que ha estado en esto de la conciencia ya por algún tiempo, por algunos años. Vamos a empezar con un set de entrevistas también en este programa. Entonces, el día de hoy tenemos aquí a Santiago Vintimilla. Es una persona que está ahorita en lo que es promoviendo la conciencia y todos estos temas. Lo vamos a presentar. Bueno, Santiago, dinos quién eres tú y a qué te dedicas actualmente. Listo, Mauricio, gracias por la invitación y saludos a todo tu público, a toda la gente que nos puede escuchar. Sé que estos programas, gracias al internet, ahora llegan a muchas personas, ya no hay la limitación, así que saludos a todos. Pues hoy, ahora es difícil definirnos, ahora como a quienes vamos en el camino de la conciencia, pues vamos dejando el personaje. Sin embargo, el personaje se llama Santiago Vintimilla Neira, soy ingeniero agrónomo con maestría en nutrición vegetal, hacía docencia universitaria y desde el 2020 comienzo retomar el camino que es un camino de conciencia, cuando comienzo la noche oscura del alma. Este camino de conciencia lo había iniciado pues prácticamente a los 15 años, sin embargo tengo recuerdos desde los 3 años de vivencias bastante interesantes que les puedo contar también. Y desde el 2020 estoy haciendo activismo de conciencia, encontrando personas afines a mí, entre esos tú, que te encontré también en este camino, y bastante interesado en difundir este mensaje simplemente para hacer conciencia, que la gente se dé cuenta de que hay una mejor manera de vivir esta vida, no porque tenga un juicio hacia la forma en la que estamos viviendo, tal cual, o sea, un juicio negativo, sino más bien un juicio positivo, de que el humano hasta donde ha alcanzado su potencial lo puede hacer más y mejor todavía si no tuviéramos tantas trabas que lastimosamente son impuestas. Entonces abrí una escuela de conciencia, se llama CAI Escuela de Conciencia, está en redes sociales, con Instagram, con Facebook, en YouTube también me pueden seguir recién lo abrí, Santiago Vintimilla Neira igual. Y desde ahí estoy difundiendo todo aquello que tenga que ver con este despertar. Ok, Santiago, gracias por presentarte. Quisiera, bueno, conversar contigo, hacerte ciertas preguntas también. Como yo lo viví en algún momento, todos los que empezamos en este camino tenemos un detonante, algo que nos hace despertarnos, que nos impulsa a investigar sobre todo. Y de ahí viene dándose todo en cadena, ¿no? Encontramos ciertas situaciones, ciertos eventos que nos marcan. En el caso mío, bueno, también desde pequeño tuve cuestiones con que yo ya salía de mi cuerpo, no sabía qué era eso, no había quien me lo explique en realidad. Ahora tenemos estos espacios para explicarle a la gente, porque la gente vive estas experiencias y me está contando a mí la gente por el programa, por algunas, cuando yo hago transmisiones la gente me cuenta sus experiencias y la gente siempre queda con la duda. Entonces quisiera preguntarte a ti, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que has tenido y la que detonó también que abras tu conciencia y empieces este camino? Pues me remitiría a mis 15 años, cuando un momento en mi vida tenía un exceso de frustración. Después averigüé que eso le llaman la noche oscura del alma, pero fue la primera, cuando a esos 15 años yo tuve un encuentro con un entrenador que era de natación, un cubano, que lo tomó personal conmigo. Tenía 44 años él y yo apenas 15 años. Y fue bastante interesante porque cuando él trató de imponer todo aquello que él lo consideraba justo, pues me di cuenta que había algo en mi interior que me llevaba a revolucionar versus todos los compañeros que hacían como borreguitos sin hacer el más mínimo juicio a nadie, a ninguno de ellos, que los respete y les quiero tanto, sino que simplemente yo no podía acatar las normas, las reglas de este señor que tenía un régimen militar. Y todo eso desembocó
una pelea bastante fuerte en la que yo le invité a darnos de golpes. Tenía 15 añitos. Pero lo que me respaldaba era bastante interesante, que cuando, sin darme cuenta, yo tomaba esta iniciativa debido al exceso de ira que tenía en mi cuerpo, que sin darme cuenta me alejé de todos ellos y me fui a la parte de atrás de la piscina olímpica donde entrenábamos, donde nadie se había metido, y me subí a un lugar lleno de llano, un lugar muy solitario, y sin darme cuenta me había puesto en posición de meditación. Y me pasé ahí meditando 2 horas sin saber qué era meditar, siquiera el concepto. Pero me di cuenta que cerrando los ojos podía ir uno profundo a su interior y acallar la mente, que era la que me estaba violentando con respecto a él, porque me lo había tomado totalmente mal. ¿En qué sentido? En que ya no quería justicia, sino quería venganza. Entonces, mi mente me estaba jugando bastante y pude observar mis pensamientos. Y cuando logré relajarme, entrar en sí, me di cuenta que había una voz que se había callado y otra que se había manifestado que me daba soluciones y no problemas. Y luego de eso fui a enfrentarlo y bueno, de ahí, claro, desembocó en toda una tragedia para él, porque para mí fue bastante interesante todo lo que provoqué. Y luego de eso, de ese enfrentamiento, porque decía, a los 15 años uno tiene que arreglar sus problemas, tenía una fuerza que me acompañaba, que decía, hay algo más que hace que no tenga miedo a esta situación. Y luego, casi a semana seguida, al no poder yo, luego de este evento, ir a la natación y juntarme con todos mis amigos y hermanos que nadábamos, me quedo en la casa solo. Y esa tarde atropellan a un borrachito delante de la casa. Y este señor llega a pedir como ayuda, ¿no? Timbre en mi puerta, no me había dado cuenta. Él ha subido las gradas, era un segundo piso. Y cuando le atendí, le vi todos los pies con sangre, las rodillas también. Y él no tenía resentimiento con respecto a nada de lo que le pasó. Y no supe cómo ayudarle. Y tampoco le hice pasar porque estaba solo yo a mis 15 años en la casa. Y me parecía bastante loco, ¿no? Dejarle pasar a alguien que, además que olía bastante alcohol y todo. Y eso desembocó en algo bastante interesante, que fue sentirme extremadamente frustrado, de no entender cómo pensaba y actuaba Dios. Porque yo estaba en un colegio católico y no podía entender que estas cosas pasen. Cómo que una persona se pueda tomar personal con una persona mayor, un adulto, se pueda tomar con uno de 15 años y luego, evento seguido, que alguien le atropelle y este señor no tenga la más mínima ira en su interior, más bien decía que no pasa nada, que las cosas son así como son. A lo que le serví un café con pan en la grada. Y eso me impactó bastante también, porque luego de que cerré la puerta y el señor se fue, yo salí, tomé tarde la decisión, como un niño no sabía cómo, bueno, un joven no sabía cómo tomar la decisión, pero cuando tomé valor para dejarle entrar a la casa y que se siente, porque sentía que al atenderle así le estaba atendiendo como si fuera un perrito después de su desgracia, no tratarle con ayudarle a limpiar sus heridas y todo, y ya se había ido, se había tomado su café y se había ido. Y eso me desembocó en una crisis bastante fuerte que me llevó a preguntarme si Dios existe. Y más aún el Dios católico del que me habían inculcado, ¿no? Y le enfrenté. Y esa tarde le dije que si no asomaba, si no me daba señales de existir, no tenía ningún sentido que yo siga creyendo en él. Y pasó algo bastante interesante que vale la pena describirlo aquí, que fue que como era deportista esa tarde, para sacarme toda esa ira que tenía, que era en llanto y todo, golpeaba un pushing ball porque también entrenaba taekwondo y entrené a morir. Entrené hasta el punto de casi me desgarré un músculo en el pecho y todo. Y lo interesante de eso fue la hiperventilación. Y yo, al acostarme en una tabla de abdominales, ya sin poder respirar de tanto entrenar, lo que estaba haciendo era irrigar mi pineal sin darme cuenta, sin saber nada. Y todo ese tiempo le pedía a Dios que se exprese, que se manifieste, o que por lo menos me deje escuchar su voz por una respuesta.
porque si la vida iba a ser así, ¿qué sentido tenía vivirla? Y nada, no respondió, a lo que me senté en esa tabla de abdominales una vez más en posición de yoga sin saber haber escuchado esto, era natural en mí. Y cerré los ojos a las 4:30 y luego los abrí a las 8:30. O sea, me pasé 4 horas en un estado alterado de conciencia, luego lo pude saber. En aquel momento fue como un milagro, no sabía de qué otra manera explicar. Y lo que pasó que fue que cuando abrí los ojos y obviamente controlé la respiración, lo que había hecho era irrigar mucho mi tercer ojo y abrirme a un estado de conciencia mayor. Y pasó un evento que explotó todo, que al final pude sentir la presencia de Dios. Y ahí fue cuando me di cuenta que Dios es una experiencia y no tenía nada que ver con lo que me había enseñado la Iglesia Católica. Y claro, sentí que si la experiencia duraba un segundo más, yo me iba a fundir con esa fuente. Y es indescriptible el gozo que uno siente, es como el famoso todo. Si algo sé de la fuente es que es el todo o la nada, pero a veces también se siente la nada, y ese es otro tema. Pero en ese instante lo pude percibir y obviamente cuando abrí los ojos yo estaba fuera del cuerpo. Lo tomé, claro, la mente lógica tomó poder de aquel instante y quiso racionalizarlo, haciéndome pensar que mi cuerpo se había amortiguado hasta el punto de que no lo podía mover. Y no era eso, era que yo estaba sobrecogido. Toda esta energía era una luz azul que me arropaba en la noche, y fue bastante gracioso haber cerrado los ojos con luz del día y haberlos abierto en total oscuridad y no sentir miedo, sino una profunda paz, y ahí fue cuando todo cambió. Ok, hablas de una experiencia bastante fuerte, un encuentro con una energía que te dio un gozo, una paz, algo benévolo en todo sentido. Siempre es algo que nos detona, digamos, queremos luego de eso compartir también con los demás, fundirnos, como dicen, esa energía, y al final lo que queremos es, por ejemplo, ya ayudar a las demás personas, lo que tú decías que habías hecho con esta persona que la atropellaron, que quisiste ayudar, tuviste toda la intención, pero a lo mejor te quedó un sinsabor de que no lo hiciste en totalidad. Sin embargo, bueno, a mí, por ejemplo, me detonaron experiencias un poco negativas, pero bueno, cada quien le detona algo, ¿no? Y al final creo que hay cosas que venimos acarreando hasta de vidas anteriores, como por ejemplo esto de fundirse y conectarse con Dios, de llegar a esta espiritualidad. Como tú dices, tenías ya un conocimiento previo de cómo colocarte en posición de yoga, te pusiste como en una especie de irrigación, te pusiste como de cabeza para irrigar tu glándula pineal, que es la responsable de expandir este sentido del tercer ojo. Luego de eso, bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo tuve una sanación espiritual y quedé limpio de energía, volvieron a atacar algún tipo de entidades que son oscuras, que quieren jalarte hacia el lado oscuro, ¿no? No sé si luego de eso tuviste alguna experiencia en ese sentido, de que una vez que tú ya estabas en ese gozo, quisieron otra vez tal vez llevarte al lado oscuro, o te pasó algo en ese tipo de situaciones. No sé si te pasó algo así. Sí, justamente, y creo que esto coincide con muchas personas que estamos contando estos relatos. Y más bien eso me pasó a mí entre los 6 a 12 años, tenía sueños bastante interesantes. Pues ahora me doy cuenta que los sueños no es nada más que otro estado de conciencia, por lo tanto, otro lugar. Y ahí sí tuve experiencias imagínate, a corta edad, incluso con un demonio. Y te voy a contar esta porque fue la que me llevó a darme cuenta que cómo llevar luego todo ese proceso en los sueños. Anoche seguida, a los 12 años, soñé que me levantaba de la cama, y a lo que salía de la habitación, justo al abrir la puerta, veía un demonio, tal cual, con ojos rojos y con cachos, si no me equivoco, tal cual los vemos en la televisión. Era la referencia. Y como yo estaba en una escuela en ese instante católica, pues uno tenía eso del apoyo de la luz, ¿no? Y del apoyo de Dios. Y me acuerdo que soñando decía, no me vences. Y lo que hice fue tratar de abrir la puerta con mucha fuerza, recuerdo haberlo hecho con mucha violencia, y recibir el mismo empujón de vuelta.
a lo que forcejeamos, y cuando hice el máximo de fuerza en mi sueño, este ser entró en mi cuerpo, a lo que automáticamente desperté. Y cuando desperté estaba totalmente sudado, mi piel caliente y transpiraba, al punto de ver incluso mojado con el sudor la sábana. Me di cuenta que eso ahora lo podría llamar como una especie de posesión. Me relajé, claro, quedé con el susto, hasta poderme dormir nuevamente. No lo traté de racionalizar, por suerte el sueño me ganó y me dormí. Pero al siguiente día lo volví a soñar exactamente igual. Y esta vez cuando fui a abrir la puerta para salir de la habitación, que asumo que estaba como desdoblado, este ser volvió a empujar la puerta, solo que no repetí la experiencia. Y no le opuse fuerza, a lo que él se desvaneció. Y automáticamente volví a despertar y supe que estas energías se nutren justamente de tus estados de ira, de melancolía, de pena, de bajas vibraciones, por decirlo de alguna manera. A veces se habla de alta, baja vibración y no se acaba de entender, pues simplemente es la forma en la que se mueve la onda partícula, ¿no? Es una forma lenta o rápida de vibrar, y a veces las personas de ira, en pena, están vibrando muy lento, prácticamente hasta el punto de no expresar ninguna luz. Esas son las famosas personas que solemos ver que no tienen un aura o que andan como si fueran un zombie por ahí. Entonces, desde esa vez supe que no había que energetizarlas y que ellos se nutrían de esa energía. Y ahí, claro que tuve algunos sucesos con este tipo de pesadillas que son cosas que puedes identificar, pero me acuerdo que ese era el contacto con la oscuridad. Pero dirigiéndome también hacia la pregunta como tú la haces, que tú tuviste un evento más bien que te sacudió la conciencia, que fue la visita de alienígenas. Exactamente, que fue como una abducción, me dices, ¿no? Justamente yo no tuve ese proceso, pero lo pude vivir en cambio con mi hermana. Y ese fue bastante interesante porque fue también a noche seguida un ovni, tal cual objeto volador no identificado, que pasaba sobre nuestra casa a pocos metros de nuestra cabeza. El primer día lo vimos como algo bastante interesante, pero al segundo día mi hermana pegó un grito. Estábamos en la terraza donde se veían las estrellas y claro, salí y ella estaba en el famoso shock, que no podía, que tenía los brazos rígidos. Y cuando yo le pregunté qué le había pasado, ella trataba de decir el O y se quedó ahí, el O. Entonces, y con la mirada totalmente perdida, a lo que yo le di una pequeña bofetada en su cara y reaccionó. Y le digo, ¿qué fue el ovni de ayer? Y me dice sí, y arranca en un llanto, pero desgarrador, a lo que le tranquilicé y todo. Entonces, de ahí para adelante, claro, me puse a estudiar un poco la oscuridad, pero eso ya fue una etapa en el 2020, con la pandemia. Ok, Santiago, muy interesante lo que tú comentas. Realmente hay personas que vivimos cosas bien fuertes que nos detonan esta apertura de conciencia, que no es más que la expansión de nuestros sentidos hacia otras realidades, hacia otras dimensiones, y pues es lo que se trata, es más o menos de lo que se trata cuando hablamos de conciencia, ¿no? Para que la gente un poco sepa, la conciencia es nada más que expandir nuestros sentidos físicos hacia otras realidades y hacernos conscientes de esas realidades. La primera de ellas es la astral, la que hablabas tú de los sueños, ¿no? Hablabas tú de los sueños y de que ahí te pasaban cosas, pero en realidad esa es otro plano de existencia, ¿no? El astral. Y ahí suceden cosas, ahí podemos estar viviendo, como dice, una vida paralela, prácticamente. Entonces, es lo que pasa generalmente a la gente que empieza a expandir su conciencia. Ahora, Santiago, ¿cómo empezaste tú a ayudar a las personas? Porque todos notamos que a todos nos puede pasar esto de que nos atacan energías negativas, nos ataca la oscuridad, nos empiezan a drenar energéticamente. Hay gente que llega a enfermar gravemente por estas situaciones, más que por lo que nos dice la ciencia ortodoxa, lo que nos dice que suele ser la alimentación, ese tipo de cosas. Yo creo que lo más
A veces lo más crítico suele ser la parte emocional y la parte de estas entidades que aprovechan ese estado de baja vibración. ¿Cómo es que tú empezaste a ayudar a las personas con esto? Cuéntanos un poco algunos casos que hayas tenido fuertes de tu experiencia de la ayuda a la gente. Claro, justamente a partir del 2020, cuando ahora mi despertar de conciencia era la segunda vez que me pasaba, porque esta vez comenzaba la caída del paradigma. Entonces, coincido con lo que tú dices, a algunos nos sacude la luz, de otros la oscuridad, pero esta vez venía la oscuridad con todo, a sacudir mi realidad, y comencé a estudiarla, porque en el 2020 cuando pasa esto que le pasó a todo el mundo, que es encerrarse, ir hacia su máximo interior, ver cómo se cae todo aquello que sustentaba tu realidad. En mi caso fue la economía, la pareja, amistades, familia. Extrañamente en el 2020 todo se cayó y se alejó, y comencé una profunda depresión, y me di cuenta que la depresión estaba totalmente marcada por la forma en la que yo percibía la realidad. Y por suerte, por mi educación de deportista, supe entender que si no cogía el control de mi vida, la depresión podía ser infinito. No tenía fondo. El victimismo, que tú sabes que muchas personas entramos en eso. Claro, el drama, el victimismo. El drama, exacto, el victimismo, que a veces es tan pegajoso, no sé qué palabra usar, porque contagioso, no logra sacarte ese victimismo, porque cuando estamos en ese estado la gente nos pone atención, y lastimosamente llamamos la atención de la peor manera. En mi caso no fue así, porque la pandemia no me lo permitió, y mi propia personalidad tampoco. No busqué ayuda, y me di cuenta a los 3 meses de esa profunda depresión y ataques de pánico que era mi propia mente atormentándome con futuribles, con cosas que estaban pasando, sí, pero que yo las podía arreglar. Pero lo que más me preocupaba era lo que podía venir. Y ahí fue cuando hice un acto de conciencia, y que fue como un segundo despertar, donde me di cuenta que la oscuridad tenía su labor en mi vida, y que era justamente mostrarme todo aquello en donde yo podía poner luz. Y eso me llevó ya obviamente a autosanarme. Bajé de peso, sané conciencia, sané emociones. Ahí descubrí que estamos compuestos de varios cuerpos. El paradigma actual te hace poner la atención única y exclusivamente en el cuerpo físico, y ese es un gran error, y por eso es que las personas nunca encontramos un norte, porque no sabemos trabajarnos en donde hay que trabajar. Sabemos que hay que trabajarlo, pero no dónde. Entonces la energía está muy mal dirigida, y ahí fue cuando me di cuenta que esto de sanar es un estado de coherencia simplemente, porque sanar implica estar enfermo, y una vez más caes en la dualidad. Para poder sanar tienes que estar enfermo, y viceversa. Si estás sano, tiendes a enfermar. Lo que me di cuenta era que teníamos que entrar en un eje, que teníamos que entrar en coherencia. Entonces ahí fue cuando decidí ayudar a las personas con mi propio testimonio. Salí de diagnósticos como fibromialgia, como dolores articulares, me hacía de todo tipo de exámenes y mi rodilla no dejaba de doler, y resulta que era una cadena de energías que se respaldaban en todos los planos que estábamos hablando. Acá en el plano comía mucho pan, en la 3D. Me encanta el pan, lo comía a diario, y eso era lo que me estaba inflamando. Eso se sustentaba en un plano emocional, como no quiero estar solo. Y en un plano espiritual mental era no quiero hacerme cargo de mis problemas. Entonces recurría al pan como un vicio. A la dopamina rápida, como es. Claro, lo que exactamente. ¿Por qué crees que la gente no logra salir de ahí? Porque apenas estamos sintiéndonos tristes, aparte que nos hicieron creer que la depresión es mala. Y yo tengo un dicho que repito, que dormir para el cuerpo, la depresión para el alma es como dormir para el cuerpo. Entonces es tan necesaria la depresión para poder hacer un reset en tu vida, y lo que está más suprimido en la vida de un ser humano es la voz de tu propia alma. Está totalmente tapada por muchas otras voces. Ese es otro tema que se puede también desarrollar acá. Pero eso fue lo que me llevó a
ayudar a las personas. Y con buenos resultados, porque me di cuenta que poquísimos están dedicándose a lo que es sanar o salud, trabajando los cuerpos en coherencia. Por lo general acudes o a pastillas, o solo a terapias emocionales, o solo a terapias psicológicas, que no encadenan todo el grupo. Entonces ahí es donde yo le digo a la persona, a ver, si tienes depresión, vamos a ver de dónde sale. Tienes que cambiar todo en los 3 estados, no solo en uno. Ok, bastante interesante. Justamente sí, yo descubrí eso más o menos también a mis 20 y tantos años, donde yo era un joven deportista, me gustaba alimentarme bien, me cuidaba, no tomaba licor, no consumía cigarrillos, y sin embargo estaba enfermando de todo. Me empecé a enfermar del estómago, empecé a enfermar de la columna, me hicieron una hernia, empecé a enfermar de varias cosas, pero yo me daba cuenta que había una cuestión que era lo que estaba detonando eso, que era mi estado emocional. Yo estaba bastante deprimido, estaba bastante en ese tiempo estresado, estaba en la universidad, no me gustaba mucho mi carrera, no fluía con eso y aparte de eso, bueno, tenía también problemas sociales un poquito. Sin embargo, estaba enfermando y no dependía de la parte de alimentación ni del ejercicio ni esas cosas. Estaba enfermando por mis emociones. Entonces yo descubrí que además de eso, luego ya de estas experiencias con seres que venían en las noches y me atacaban, le ponían su mano en el plexo solar, por ejemplo, para absorber energía mía. Descubrí que de ahí era el origen de mis enfermedades, lo que estaba yo enfermando, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hay gente que ayude con esto, ¿no? ¿Por qué no hay gente que ayude desde lo espiritual, desde lo emocional, que es el origen de todas las enfermedades, ¿no? Luego de mucho tiempo llegué a una sanación de ese tipo. Pero bueno, hay que atravesar varias cosas para darse cuenta de esto. La gente, como dice el sistema médico, te lleva a ingerir pastillas, a estar en tratamientos a veces crónicos de por vida y es lo que la gente conoce en esta matriz, como podríamos llamarlo, o sistema en el que vivimos nosotros. Entonces, Santiago, quisiera preguntarte, por ejemplo, si tú en algún momento has experimentado también que tus emociones te afectaban y cómo lograste sanar eso, la parte emocional, cómo lograste que estos bichos astrales, estas larvas, estos parásitos, se alejen un poco de tu vida para que te puedan permitir que estés sano, ¿no? Me decías que algunas enfermedades estaban afectándote y también lo atribuyes a todo esto, ¿no? ¿Cómo tú logras alejar estos parásitos astrales? Dales algún tip a la gente para que también lo practique y se dé cuenta que alejando estos seres que absorben nuestra energía podemos ayudarnos a sanar mucho. Genial. Vamos en 2 partes. La primera parte, cuando empiezo esta noche oscura del alma, me doy cuenta que yo tenía muy bien trabajado mi cuerpo por el deporte y mi mente por la disciplina de los estudios, todo lo que nuestros padres nos incentivan a hacer, la sociedad incluso. Pero si algo estaba totalmente descuidado y que esa vez se desbordó por todos lados, que era lo que hacía que mis huesos me duelan, que mi cabeza no tenga la más mínima capacidad de concentración, eran las emociones. Y ahí fue cuando descubrí que cada cuerpo tiene su memoria. Tu cuerpo físico tiene una memoria y es biológica. Tus células tienen ya un estímulo al que responden cada vez, solitas, no tienes que hacer ni esfuerzo. Y conectado a todo tu sistema metabólico, nervioso, etc. Y después averiguo que esta parte, que es una energía, es la que las culturas le llaman alma, que es la que está encargada, por decirlo de esa manera, de la parte de la sensibilidad. Entonces tu cuerpo, todo lo que interpreta a través de los 5 sentidos, lo pasa a su parte energética, emocional, donde esa mente del alma, que cada una tiene su mente, interpreta las cosas muy sencillamente, como placer o como dolor. Y ahí me di cuenta que fuimos entrenados en esta sociedad a tratar de evitar el dolor, cuando el dolor es justo el que te muestra el camino que no debes de escoger. Okay. Te enseña. Te enseña, exactamente. Es por eso el dolor es el gran maestro. Y me acuerdo de un libro de Neil Donald Walsh, que es Conversaciones con Dios, cuando él le reclama a Dios, igual que yo lo hacía. Le dice, ¿por qué
no pudiste idear una vida sin dolor, y él le hace una burla, ¿no? Le dice, una vida sin dolor es una vida sin aprendizaje. Entonces, es literal. Y ahí me di cuenta que no había gestionado, y ahí también le conocí a Enrique Corbera, luego estudié con él, que les hace bio-neuroemoción. La palabra me gustó mucho, está muy de moda lo neuro, bio-vida, entonces, y emoción era justo lo que quería sanar. Y dije, pues como siempre no me quedo estático, voy a tomar el control de aquello que no tengo idea cómo funciona. Y fíjate, escuela, colegio, que debería ser básico, que te enseñen cómo socializar. Todo esto del bullying, todo esto se da a nivel emocional y está totalmente ignorado. Lo que hacen es ir y mandarte a un psicólogo para que literalmente te adormezcas con respecto a tu problema. Lo que tienes que hacer es enfrentar. ¿Cuál? Enfrentar la emoción, no al bullying. ¿Entiendes? Enfrentar la emoción que está sustentando esa realidad que tú estás creando. Y de ahí me di cuenta que fue bastante interesante que estas emociones estaban creando mi realidad. Y te pongo un ejemplo bastante interesante. Ya en esta depresión yo tenía que, ya cuando no estaba ganando dinero, por la pandemia quebró el negocio que tenía, me despidieron del sector público donde era profesor, y con los pocos ahorros que tenía, iba a ir a pagar una mensualidad del banco. Y una voz en mi interior me decía, no te levantes de la cama. Yo decía, ¿quién habla? Okay. Y ahí tenía que diferenciar si era una voz que pertenecía a la luz o a la oscuridad, ¿no? Y fue bastante interesante porque era una luz netamente oscura, porque yo estaba vibrando en total depresión, sin sentido la vida y con ganas de morir incluso. Y en ese instante que voy hacia mi moto, porque ese tiempo ese era mi vehículo, cuando me iba a subir a la moto, me vuelve a decir esa voz, no deberías manejar en ese estado. Y como siempre, la mente lógica, y miren con este ejemplo lo mal usada que está, me obligo a ir, porque hay que enfrentarlo, pero ¿desde dónde pues? Y ahí venía el problema. Cojo la moto, me voy, pago la cuota y dije, wow, no pasa nada. Dije, perfecto, salgo en la moto y ya sin la depresión, incluso bastante subió el ánimo. Y en un semáforo más allá, un taxi no me ve y me levantó la moto, me chocó. Cuando yo estaba en el aire, pateé con la canilla en la moto y caí parado. Pensé que me rompí la piel, pero pasó algo bastante interesante, entré en conciencia. No sentí ira, el dolor me despertó y me hizo sentir más vivo que nunca. Y oh sorpresa, no era que me quería morir. No quería morir, solo no sabía manejar la emoción que estaba. Reía, el rato que estaba en el aire, antes de caer, reía. Y decía, ya entendí esa voz. Y ahí es cuando me pongo en contacto con la oscuridad, porque regreso a meditar en la casa, sintiéndome muy vivo, con mucha adrenalina en el cuerpo, no pasó nada por suerte. Nada grave. Entonces, conversé con esa oscuridad y esa voz oscura era un maestro. Y me dijo que tanto luz como oscuridad no tienen ningún plan macabro, sino que son polaridades. Y que en este caso la oscuridad había tomado el control, entre comillas el control, de mi aprendizaje para que yo entienda realmente cómo estaba sintiendo y cómo yo estaba creando la realidad. Entonces fui yo quien generó ese accidente. ¿Y cómo es? Eso es, le hago esta pregunta al público. ¿Cómo coincides tú con un taxista que está viendo su celular y no aplica el freno y te levanta? O sea, como tanta sincronía, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la voz que me hablaba? Entonces, si te fijas, hay un no tiempo, un no espacio, es bastante interesante. Entonces, ahí la oscuridad me enseñó que ellos son como arquitectos, que manejan la parte de la materia. Y la parte de la luz es la que guía, una vez más, la polaridad en el mundo. Y eso también me llevó a entender mucho este proceso. Volviendo a las emociones, me doy cuenta que están totalmente ligadas a puntos energéticos del cuerpo que los llamamos glándulas. Entonces tienes la pineal, la hipófisis, la tiroides, todas esas, las adrenales, yendo para abajo los órganos sexuales. Todos esos están produciendo un estímulo a través de la energía que reciben. Mira lo bonito. ¿Qué es energía? Luces. ¿De qué colores son cada chakra? Y ojo que es una chakra y es una palabra que ha sido utilizada por el New Age para desvirtuar la espiritualidad.
Claro. Son puntos energéticos, ruedas energéticas que fluyen y que te permiten estar en coherencia. Entonces me doy cuenta que este manejo de las emociones tiene que ver con la forma en la que está mi alma percibiendo la realidad. Entonces comienzo a modificar la mente de mi alma. ¿Cómo? Oh sorpresa, ha estado totalmente presa en el pasado. Y ahí me doy cuenta que una vez que modificas el pasado, cambia el futuro. Muchos te van a decir, pero el pasado no hay cómo modificar. Y el futuro tampoco. Mentira. Pero sin negarle a nadie nada, ¿no? Cada uno con su creencia. Algo que debí decir desde el inicio es que yo no vendo ideas, sino comparto mi experiencia nada más, ni busco que nadie me crea, sino simplemente es un compartir de las experiencias. Y ahí me di cuenta que pasado, presente, futuro también son una trampa del sistema. Que lo único que existe es el aquí y el ahora. No hay más. Entonces, el presente ya está pasando, el pasado ya pasó, y el futuro nunca llega. Entonces decía, ¿a qué diablos, oirán la palabra diablos, está atada mi emoción? Y es interesante la palabra diablo, le voy a pedir al público que luego lo vaya a googlear, lo vaya a buscar como etimología y se va a dar cuenta que tiene mucho sentido con lo que estoy diciendo. Y ahí me doy cuenta que era mi mente reviviendo una y otra vez las cosas del pasado o deseando futuros que me saquen de mi presente. Entonces, con sorpresa, mi emoción y relacionarlo con los chakras estaban totalmente dispersos, incoherentes, en tiempos, espacios que no existen. O sea, un humano sin poder. Y ahí fue cuando comencé a empoderarme, porque comencé a vivir el aquí y el ahora, comencé a entender estas voces oscuras, las voces luminosas también, y me di cuenta que ellos están ahí para un fin muy fácil de entender, entre comillas fácil, que es una danza cósmica. La luz y la oscuridad no se oponen, se complementan. Femenino, masculino no se opone, se complementan. Bueno o malo son complementarios. Entonces ahí comienzo a sentarme recién en mis emociones, a procesarlas, me hago varios procesos de bioneuroemoción, estudio la bioneuroemoción y me doy cuenta cómo se está, obviamente, teniendo influencia de Carl Gustav Jung, de Sigmund Freud y la medicina germánica, que es desde donde parten las constelaciones familiares, la biodescodificación. Comienzo a relacionar todo lo que pasa y todo está en cadena, Mauricio. Todo, absolutamente todo es una información. Si tú me dices que te duele algo ahorita, yo lo puedo encadenar y buscar en tus propios registros, que es tu tiempo, tu tiempo. Y ahora viene la parte más interesante de todo esto. Cada ser humano está generando una línea de tiempo, o sea, una realidad. Por lo tanto, no estamos compartiendo una realidad per se, sino lo que estamos haciendo son varias realidades en un escenario. Que coinciden en un lugar. Que coinciden en un lugar. Y ahora la pregunta que te hago, que es bastante interesante, ¿quién creó ese lugar? Claro. Bueno, bastante interesante tu experiencia, Santiago. Justo hablabas tú de tus estados meditativos, de que tú te ponías en un estado receptivo, donde empezaste a escuchar ya la voz de tu conciencia o la voz de seres que tal vez estaban rodeándote en ese momento, estaban alrededor tuyo, porque siempre, o sea, la percepción humana está bien limitada, como sabemos. Por ejemplo, el ojo humano puede ver solamente desde el infrarrojo al ultravioleta. La sensación del tacto es cuando te llegan a rozar, es que tú sientes, no es que cuando cuando expandimos nuestros sentidos, empezamos a experimentar estas cuestiones, ¿no? Como la clariaudiencia, que se llama esto de escuchar voces. En parapsicología se llama clariaudiencia o la clarividencia, que es cuando ya abres tu tercer ojo y lo logras ver. Entonces, ¿cómo tú descubriste con esas voces y con ese contacto? ¿A quién contactaste o si fueron... ¿A quién nomás estuviste contactando? Guías espirituales, tal vez estuviste contactando seres, como tú dices, de oscuridad también, que a veces influyen, ¿no? Porque hay gente que cuando está mal psicológicamente dice que escucha voces que le inducen a la autoflagelación, al suicidio, incluso en casos más extremos. Y esa gente va al psiquiatra y lo que hacen es darte medicación para bloquearte las glándulas, para que tú dejes de percibir ese mundo, ¿no? Entonces, para concretar la pregunta,
¿qué seres, cómo supiste qué seres te contactaban y cómo te empezaste a comunicar con ellos y sobre todo, qué mensajes te dieron? Claro, la pregunta se responde tan ampliamente que me va a costar puntualizar, pero vamos a ver qué sale. Primero comienzo a investigar. Cuando comienzo una noche oscura del alma también pido la presencia de los maestros. Dije, ok, entiendo que esto sin guía va a estar bastante difícil. Con sorpresa, los maestros llegaron. Y de luz y de oscuridad, los dos. Entonces ahí me di cuenta que era bastante difícil discernir cuál estaba hablando para qué, quién estaba hablando para qué, porque son seres. Y ahí comienzo a entender y a entrar en un mundo bastante fantástico, donde se hablaba de los reptilianos, de los pleiadianos. Justamente les nombré a los dos porque los dos son pasiones que están entre la luz y la oscuridad, los dos. Y de ahí otros que ya se dedican a la luz, como los arturianos, andromedanos, sirianos, que son los famosos ejércitos de la luz, los felinoides. Me comienzo a percibir en esas historias y comienzo a entrar en un mundo meditativo. Ese año me pasé, aproveché muchísimo el año del encierro porque me pasé en profunda meditación. Me di cuenta que no necesitas nada de lo que nos dijeron que necesitábamos. Fíjate, no comía 2 días, 3 días, tenía mucha energía, no dormía, no hacía falta. Entonces me di cuenta que mi cuerpo se iba adaptando a mi nuevo paradigma, que es paradigma, mi forma de pensar. Aunque paradigma ahorita se entiende mucho como la forma, como la Matrix que le mencionaste tú. Y ahí fue cuando comienzo a averiguar también todo este universo en el que nosotros vivimos, universo, porque es diverso. Y me doy cuenta que hay muchas creaciones mentales, ya sean de dioses o de humanos. Y dependiendo de mi estado vibratorio me conectaba con uno con otro. Pero pasó algo bastante interesante, que mi yo superior, no sé si has explicado lo que es el yo superior, es tu propio espíritu, eres tú, omnipotente, omnipresente, o sea que no estás dentro de este drama de las encarnaciones, en el mundo dual, por decirlo de alguna manera, o sea, el espíritu para ser más prácticos. Resulta que siempre he estado conectado a él y comienzo a revivir memorias en las que lo percibo desde los 3 años. Entonces eso es bastante interesante porque es como esa paz que pude describirte a los 15 años de esa experiencia. Y es una más allá de una voz que te habla, que es un sentir. El espíritu no te habla, se comunica de una manera bastante extraña. Y ahí es cuando comienzas a ver números que se repiten. Déjame ver ahorita qué es, porque suele ser, bueno, esta vez no pasó. Pero los números por lo general siempre suelen estar comunicando algo. Igual si sumamos la hora vas a darte cuenta que coincide con la vibración que estamos, es inevitable. Porque este mundo es geométrico, numérico, son los idiomas del mundo, ¿no? Geometría, luz, números, colores y sonidos. Esos son. Entonces, volviendo al punto para no irme por las ramas, comencé a percibir esta voz del yo superior como paz, que me permitía en una profunda paz escucharle a mi alma. Y mi alma sí desarrolló un ego, y ese ego tenía su propio querer, como por ejemplo, ahora sí tengo hambre, versus un ego falso que llamo yo, que está programado a comer. ¿Ok? Ese ego falso es una voz que no se calla nunca y que tiene un diseño bastante interesante, el de jamás sentirse completo. Justamente es el que provoca la separación. Identifico a mi ego original, que sí tiene la capacidad de conectar con su yo superior y que ese sí siente completitud en su acto, sentirse satisfecho al comer, al estar con la pareja sientes un sentido de complementariedad y no de lucha, versus el ego falso que sabes que es la famosa guerra, el hombre de Marte, la mujer de Venus, que está generando polaridades de lucha. Y
Así fue como fui diferenciando en profunda meditación. Necesitas hacer mucho silencio para empezar a diferenciar cuál es la voz que habla. Porque había maestros oscuros y maestros de luz. ¿Por qué digo maestros? Porque había maestros que hablaban de la luz. Entonces decías, ¿qué onda? No ha sido la oscuridad lo que yo pensaba. Ahora ahí viene la parte interesante. Comienzo a explorar el astral. Luego del primer año de esto comienzo ya, bueno, yo me solía desdoblar, tratar de hacerlo a conciencia y vamos a ver qué pasa. Y ahí fue cuando comencé a entrar en el astral y comencé y les doy un tip. Acá nosotros ponemos la parte lógica y nos cuesta mantener la concentración. Ahora mismo que estoy hablando, su concentración está tratando de entender mis palabras, pero en el astral no es la concentración lógica la que necesitas, sino es la concentración de tu parte emocional. Y ahí viene el control de las emociones. Si tú logras controlar tu emoción, al salirte del cuerpo no te vas a asustar de verte atrás dormido, ¿no? Y no vas a volver directamente hacia el cuerpo por el susto que te provoca. Y en ese control de las emociones, que todavía sigo desarrollando, no logro hacerme un viajero astral experto, pero di mis primeros pasos ahí, que ya los había dado por actos del destino, no sé cómo decirlo, en la niñez y juventud. Y comienzo a ir extrañamente a lugares extremadamente oscuros. Y comienzo a evidenciar la bruja, magos negros, que fueron los más interesantes, porque esos trataron de hacerme un hechizo, demonios, zombies, ¿no? Muertos, los muertos vivientes, que se les ve en películas, literalmente con un poco entre la piel y hueso. Y claro, lo que pude identificar fue bastante interesante, que usan el astral, que sería la cuarta dimensión, bueno, hay más, pero la cuarta dimensión para implantarnos pensamientos. Y eso es justo lo que tú te estás refiriendo. Te ponen pensamientos en forma de sueños, te hacen soñar, y tú al siguiente día te levantas, adivina con qué, con una emoción, no con un pensamiento. Esas emociones, ya sean de lo que sean, puede ser ira, frustración, etc., son las que comienzan a modificar tu día, porque la mente se va a ir conectando con eso. Y vos de repente no vas a saber por qué estabas molesto. O sea, recuerdo tan clarito cuando estuve casado que mi ex esposa se levanta llorando. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Acabo de soñar que me metías los cachos. Y se lo creyó. Y no me dejó abrazarle todo el día y se sintió mal. Mira, estuvo viviendo una realidad alterna. Fue inducida. Inducida, exacto, y eso es a lo que le llaman implantes, porque te están implantando sentires y pensares. Y lo gracioso, no sé si decir gracioso porque no quiero ser majadero en esta entrevista, porque quisiera usar una palabra más fuerte, es que esos implantes, esas emociones, se ubican y se entretejen entre tu cuerpo y son dificilísimos de sacar. Y se enquistan. Se enquistan, esa es la palabra que buscaba. Están enquistados y ahí vienen estos procesos de buscar en ti, procesos de sanación, y no sale, ¿por qué? Y de ahí comienzo a entender que hay contractualidades con estas energías en las que tú has pactado que esa energía esté ahí estorbando. ¿Por qué se les permite? Decía yo, pues porque la oscuridad te permite ver la luz. El detalle fue lo que encontré, lo más loco que encontré en todo esto, es que el astral, al parecer, hay uno que es natural, o sea que es hecho, creado por la fuente creadora, y uno que es creado por la mente colectiva humana. Bueno, no solo humana, porque seguramente participan más seres en todo este entramado cósmico. Y tejen una mentira, y es por eso que muchos caen en el complejo mesiánico, muchos se perdieron en el New Age, y muchos están ahí como nuevos salvadores. Y si te fijas, hay mucha gente hablando de abundancia que no tiene abundancia. ¿Me entiendes? Sí, justamente. Perdón que te interrumpa, no, dale, sino sí. que, bueno, hablaste bastantes cosas. Bueno, la gente, veamos si, no sé si esté familiarizada con todo esto. El astral ya habíamos hablado en uno de los podcasts, es uno de los planos de existencia inmediato siguiente a este. Ahora lo que también hablaste un poco de los seres que tú pudiste ver en el astral, que son estos brujos, estos zombies, este tipo de cosas. Seres que incluso se van repitiendo porque hay mucha gente que ha avistado los mismos. Por ejemplo, cuando he investigado sobre los seres sombra, hay este famoso Hatman, que es el hombre del sombrero, hay este famoso monje encapuchado, hay un ser que es como gelatinoso, hay estos zombies que también aparecen a mucha gente.
Entonces tú hablabas de una realidad que se va creando con la mente de cada uno de los que habitan aquí en esta realidad, y que iría creando todos estos seres, así como los egregores y todo eso. Entonces hablaste de eso un poco para aclarar a la gente, para que vaya tomando un poco más de conocimiento de esto. Entonces, de eso justamente lo que tú hablabas también de tu parte emocional, cómo la fuiste sanando, cómo fuiste relacionando con tus emociones, y tratando de sacar este tipo de cosas inducidas por ciertos parásitos de energía, creería yo, porque ellos te van a inducir eso para después alimentarse de ti. Es justamente lo que decía con los implantes de energía. Hay implantes chips que ponen estos parásitos, ¿no? Estos vampiros energéticos, que entre esos están algunos tipos de extraterrestres, como los aliens grises, por ejemplo, que ellos te implantan, y se han encontrado en la gente, podríamos en algún programa tratar sobre ello. Implantes del tipo físico, y también hay implantes del tipo energético. Entonces esos del tipo energético están colocados ya en otra dimensión que no podemos percibir. Entonces eso es justamente lo que quiero aclarar un poco, que decía Santiago, que se induce sueños, se induce emociones. Tú te levantas, a mí me ha pasado, a todos creo que nos ha pasado, yo me he levantado como que si soñaba que estaba peleando con alguien, pero fuerte, y después me levantaba con iras, y pasaba como que todo el día ya estaba con esa predisposición a esa emoción. Entonces, justo para nosotros mejorar nuestra conciencia, se trata de poder dominar esas emociones, poder dominar estas situaciones, que no nos dejemos manipular e inducir. Ya sea de los medios también, porque los medios masivos de comunicación e información también es una forma de manipular. Entonces, ¿cómo lo haces tú, Santiago? ¿Cómo logras controlar estas emociones, estos sueños inducidos, o incluso las voces negativas que pueden llegar en un momento a tu mente? ¿Cómo haces? Dándonos un poco los tips a la gente para que también puedan tener un poco de control sobre sus emociones y vean cómo su vida va a mejorar. Chévere. Lo que yo comencé a practicar fue mucho, aparte de la meditación, que ya en sí es respiraciones, y dejar la mente en un estado calmado. Cuando entras en calma, deja de sonar esas voces y te percibes a ti mismo y a la creación. Entonces, primer tip. Segundo tip, comencé a entender cómo es el proceso de respirar. Entonces, les dejo este tip también. Comiencen a practicar. Respiren profundo, retengan, exhalen, cuenten los segundos, dense cuenta si están respirando profundo o solo llega hasta el pecho. Me di cuenta que respiramos súper. Me di cuenta que especialmente las personas que trabajan en medios laborales, casi ninguno respira bien. El 99.9% está en estado de estrés. Y es una oficinista. La mayoría. Y dueños de negocios también están en cuentas, en esto, y por lo general la respiración es, no sé, ni la tercera parte del cuerpo. Apenas mueven los hombros para respirar, cuando debería ser como la respiración de un bebé, ¿no? Que se mueve el estómago. Llegar a la base de los pulmones. Exactamente, llegar a la respiración profunda. Si ahora mismo tú estás escuchando y sientes que estás en estrés, toma 3 respiraciones profundas y vas a ver cómo se calla tu mente y tu cuerpo se relaja automáticamente. Mi propia voz te puede llevar a ese estado de relajación. Sonidos, luces, formas, lo que te decía, los 5 idiomas, ¿no? Entonces los comencé a utilizar. Me di cuenta que la luz tiene su efecto, que el sonido tiene su efecto, que el uso de las geometrías tiene su efecto, en mi psique, todo lo que te decía, espíritu, alma, cuerpo, y los estaba ordenando. Tip para las emociones de la boca. Báñense en agua fría. Traten de hacer estos cambios caliente-frío, y todo el sistema endocrino se va a activar y ustedes van a volver a su homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo. Van a darse cuenta cómo el sistema nervioso que está excitado va a pasar a pasivo, van a comenzar a percibirse. Y es cuando tú hablabas de los dones, van a comenzar a expresarse los dones, saber que la otra persona está pensando, saber la clarividencia, y dones bastante interesantes, como por ejemplo uno que yo tengo desde niño, que es ver la línea del tiempo en persona. Entonces, si veo el pasado, percibo su presente cómo está, para mí es muy fácil ver su futuro. Y así me ha pasado muchas veces que puedo percibir el futuro, incluso clarividentemente,
de algunas personas cuando se acerca algún evento bastante traumático y me di cuenta lastimosamente que no es para cambiarle el futuro, sino para decirle que se ponga pilas para su futuro. Entonces es bastante interesante. Para que me entiendan un poco, si usted come mucho azúcar en el pasado, come mucho azúcar en el presente, en el futuro usted va a tener diabetes. Eso es una línea de tiempo, ¿ok? Entonces no es tan difícil de ver. Y lo mismo, ¿no? Con un montón de situaciones. Eso como tip para las emociones, salir de lugares tóxicos, Mauricio. Hay mucha gente de M que vive cerca nuestro, drenándonos de energía. Y tú hablaste de los implantes. No vayas muy lejos, ni siquiera son seres energéticos de otra dimensión, son los que habitan acá, esa es la mayoría. Otros humanos. Exacto, son la mayoría humana. Y no es para que te pongas a pelear con nadie, ¿no? Sino que simplemente tengas la capacidad de cerrar ciclos con algunas personas con las que ya no debes compartir más. Y eso implica máxima valentía y máximo amor propio. Si tú te amas, nunca jamás vas a dejar que alguien drene tu energía, porque la energía es el único bien intercambiable del universo. Si no tienes energía, no tienes ninguna capacidad de crear ninguna realidad. Lo único que vas a hacer es estar en un eterno victimismo, creyendo que la culpa es de los demás. ¿Y quién te saca de ahí? Exactamente. La energía es una moneda de cambio en el universo, como habíamos dicho alguna vez. En el astral, la energía es un bien, digamos, preciado. Incluso están seres que tratan de quitarte tu energía, si tú no sabes defenderla. Y pues es lo mismo, ¿no? Como es de arriba y es abajo, el astral, digamos, representa también algo como que sucede aquí, ¿no? Por ejemplo, hablaba Santiago de mejorar tu autoestima, tu amor propio. Si es que tú estás andando en la calle, por ejemplo, y un ladrón te ve bastante vulnerable, te ve con miedo, te ve inseguro, ese ladrón te va a robar, ¿no es cierto? A robar en este caso tu dinero. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Si tú eres una persona que estás insegura, que estás con miedo, estos bichos astrales vendrán a robar tu energía, y como decía Santiago, también personas acá de humanos, otros humanos, que vendrán a vampirizarte, porque si tú no tienes amor propio y no pones tu barrera, no pones digamos, confrontas tus problemas, vas a caer en este tipo de cosas, y eso deriva después en enfermedades y en todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, bueno, interesante esos tips de Santiago. Él está trabajando la bioneuroemoción, ayudando a algunas personas en estos casos. Santiago, ¿cuál ha sido uno de los casos más extremos con el que te has encontrado en tu proceso de ayudar a la gente? No sé si a veces a la gente le gusta escuchar para ver qué puede llegar a suceder si es que tú no permites que de pronto seres espirituales entren a tu vida, o si permites algunas cosas extremas. ¿Cuál ha sido el caso más fuerte que has enfrentado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo solucionaste? Sí, a ver, mira, tuve una llamada a la madrugada, 3:30 de la mañana, y era por la esposa a quien se le moría el esposo, ¿ok? Entonces me pidió ayuda, fui ese rato, en 8 minutos estuve ahí. Cuando llegué, esa persona con mi simple presencia sintió mucha paz. Me di cuenta que haber llevado en mi propio proceso un estado de coherencia me permitió vibrar alto, en luz. Hay personas que incluso me han dicho que ven mi aura, incluso es bastante interesante. Yo lastimosamente no la puedo ver, pero la sale en fotos y es bastante interesante. Este personaje, solo con verme, entró en paz. Y sí, estaba muriendo. Entonces tuve que ser muy responsable, ¿no? Porque lo más lógico y correcto, porque soy bastante lógico y mental también, le dije, pues vamos a llevarle al hospital, a emergencias, esa es la mejor ayuda que le puedo dar. Y el señor me dijo, no quiero ir a un hospital ahorita, simplemente no tengo la gana de ir. Entonces le dije, ¿qué puedo hacer? Dice, quiero simplemente vivir. Digo, pero si no despierta, o sea, tuve que ponerle en perspectiva con lo que estaba eligiendo. Y me dice, pues no importa. Entonces dije, bueno, voy a tratar de cerrarlo por su proceso, quemé palo santo en la habitación para que todo ese temor en el que estaba se disipe, que son simplemente uso de energías desde el punto de vista chamánico. Y me senté a meditar al pie de la cama de esta persona. Y eso fue tipo 4 de la mañana. Cuando yo abrí los ojos en meditación eran las 9 de la mañana. Pero señor, yo pensé que había pasado una horita,
poco tiempo. Y resulta que los señores habían dormido profundo. Gracias a mi presencia se levantaron como nuevos y como si no pasara nada. Pero en ese trayecto hablaba yo como una entidad, que era la que le había drenado tanto la energía, que literalmente estaba en un proceso de vampirización, pues, ¿no? Y le decía este parásito que estaba ahí, pues no era un parásito normal del astral, ¿no? Sino era más bien algo como un arconte, o sea, era algo con conciencia. Algo más fuerte, porque tenía la capacidad de responder. Y eso me impactó un poco, porque por lo general no pasaba. Entonces ahí comienzo a hablar con esta entidad, y era difícil mantener una conversación porque él mismo trataba de distorsionar la energía para que yo no esté ahí. Y obviamente todo esto llegué a pensar, digo, ¿hasta dónde pasó realmente? Y ahí viene esta parte que no existe la realidad, sino la subjetividad de la realidad. Y es tu propia experiencia, cada uno está contando su experiencia de vida. Y este ser me decía que no pensaba salir de él. Entonces yo, un poco estudioso del tema en aquel entonces, dije, bueno, he visto que los chamanes, que los guías, que los maestros, pues, usan a los ángeles. Digo, voy a pedir la presencia de los ángeles aquí. Y como siempre se hizo presente, digo como siempre porque son los más citados, Miguel, Gabriel y Rafael. Y estando ahí conmigo, en presencia, sintiéndoles yo, más bien sintiéndoles, veía que ese ser no se movía. Decía, pues yo, mientras el personaje me permite estar aquí, yo no me voy. Es decir, por más luz que tú traigas, etcétera. Decía, qué interesante. Llegué a negociar con este ser y a decirle que simplemente era una conciencia, aprovechándose de otra conciencia y que no tenía el derecho. Y me dijo, sí tengo el derecho porque este señor me lo permite. Y me di cuenta que toda la actitud de este señor, sí, era justamente una persona que sí habría ese tipo de forma de pensar. ¿Y cómo sería esta persona para describirla? Una persona que entrega su poder a otras cosas. No está en centro, no está en... Entonces lo que hice es negociar con este ser y decirle que si lo mata da igual, ¿me entiendes? Que va a salir perdiendo de las dos maneras. Entonces, que no le drene la energía. Y digamos, me acuerdo que ese ser iba a estar ahí hasta que este señor se ilumine. Y que si él se iluminaba con él. Entonces fue bastante interesante porque tenía curiosidad sobre la luz. Yo dije, bueno, o sea, ¿cómo funciona esto? Entonces, para mí fue bastante novedoso, no esperé que pase, no sabía yo, no percibí el tiempo que pasó, no sabía que yo había entrado en una meditación profunda, que estaba visitando estados de conciencia del Señor. Y lo loco fue que esta persona al siguiente día estaba como nueva. Se olvidó que tenía un tumor cancerígeno terminal. Y él sirvió el desayuno, etcétera, etcétera. Y luego me retiré de ahí, fue bastante interesante. Y ahí pues me pude dar cuenta que una vez más son los estados mentales los que están sustentando el paradigma que vives. Sí, bastante interesante, Santiago. Justamente yo también en alguna conversación con algún maestro escuché que decían que la persona que quiere morir se deja morir, o sea, y decide morir. Sobre todo la muerte es una decisión, porque hay gente que sale de las cenizas de enfermedades tan graves y logra vivir porque tiene todas esas ganas de vivir. Y hay gente que dice, como simplemente este señor decía, si muero, o sea, se dejó llevar y al final se dejó llevar por la muerte, ¿no? Y no sé si estas energías a lo mejor también puedan ser parte de su misma creación, de la creación de tantos estados negativos que este señor estuvo, alimentó eso, y bueno, fue la entidad que se pegó y encontró su festín ahí con este señor que cada vez lo estaba alimentando y lo volvió muy fuerte, lo volvió tan poderoso. Y he visto que hay energías que se vuelven tan fuertes que se empiezan a manifestar en el mundo físico. Para estar en el mundo físico se requiere de mucha energía. Un ejemplo de esto, y sin ofender a ninguna creencia religiosa ni nada de eso, por ejemplo, una estatua de un santo. Es venerada por mucha gente que va y se arrodilla y le venera y le da su energía. Esta estatua puede acumular tanta energía que puede llegar a tomar forma, puede llegar a manifestarse físicamente, las famosas lágrimas de sangre, los famosos movimientos que llegan a hacer estas estatuas. Entonces no es muy descabellado toda esta cuestión de las películas también, por ejemplo, de Chucky, el muñeco ese que se mueve, todo eso es por la acumulación de energía que alguien se le está dando, ¿no? Entonces, como decía Santiago, no permitamos que se lleven nuestra energía, ¿no?
interesante esa situación. Aparte de ese arconte con el que tú interactuaste, ¿has podido contactar con algún otro tipo de ser? Me decías que tú has viajado por algunos lugares enigmáticos, has viajado a Bolivia, Perú. Tal vez en esos lugares lograste contactar con algún tipo de ser espiritual, extraterrestre. Cuéntanos alguna experiencia de eso. Sí, justo en abril del año pasado justo es hace un año, estuve en el Titicaca, y una de las cosas que me di cuenta en este camino es que uno va a estar donde tenga que estar y la vida te lo va a permitir. Así que también es incentivarles a las personas a moverse. Estamos muy cómodos donde estamos y hay muchos lugares enigmáticos que emiten mucha energía bastante interesante. Yo diría que Egipto para mí es bastante interesante porque hay que ir a ver, pero las energías no me llaman mucho, pero sí me llaman mucho las de los Andes y todo lo que es justamente Perú, Bolivia, hasta Chile. Ahora tengo un llamado bastante fuerte con la Patagonia y quiero ver por qué es, y lo único que haré pues es ir a pisar ese suelo a ver qué pasa. En el Titicaca pues tuve una experiencia de esas que se mezclan las realidades, porque me subí a una nave y ahí me entregaron un título y me dieron mi nombre cósmico. Entonces comencé también una etapa bastante interesante porque me di cuenta que tenemos encarnaciones en muchos lugares y estados de conciencia. Perdón, te interrumpo, me quería preguntar, esa nave, a la gente le puede interesar, esa nave, ¿de qué seres eran o quiénes eran esas personas que te subieron a la nave? ¿Qué tipo de raza? ¿Cómo los identificaste? Interesante, porque primero era mi nave. Okay. Al parecer tengo una nave. Y segundo, adentro habían seres de todo tipo. Imagínense la guerra de las galaxias, algo así. Pero recuerden lo que les decía, ¿no? Esto era en el astral, entonces no es que tenía mucho en mi mente lógica ahí como para describirlas. Hay personas que lo pueden hacer, pero en lo mío en mi caso, perdón, no es tan posible porque las emociones me juegan bastante. Soy una persona que le gusta exaltarse con lo que siente. Pero esta vez pude mantener la experiencia y fue bastante interesante porque luego, cuando me bajan, era en una mezcla entre el sueño y la realidad, abro los ojos y eran las 5:55 de la mañana. Yo estudio numerología también, soy numerólogo. Y claro, la hora es una hora bastante interesante, el 55 repetido con el 5:55 sería un portal incluso. Y una voz me dice sal. Y ojo, yo estaba en Titicaca, menos 4 grados centígrados a las 5:55 de la mañana. Y cuando salgo, pues veía como arriba pasaba una luz. Y como les conté, soy muy lógico, dije, no, ¿qué es eso? Y dije, no puede ser la nave en la que acabo de estar en mi sueño. Fue bastante interesante porque cuando dije eso, esa nave se detuvo y prendió una luz extremadamente brillante que ahora sí sentí un poquito ya estaba acá en el cuerpo, o sea, en la realidad. Bueno, en una de las realidades que es esta, la de la 3D. Y mi sentido lo percibió como potente porque sentí que se iba a acercar. Y obviamente mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Luego se apagó, iluminó un poco la noche, imagínate, y se fue. Entonces fue la corroboración de que yo estaba participando en diferentes niveles, estados de conciencia y con diferentes nombres. Entonces, claro, eso me hizo shampoo todo y eso me lleva, imagínate, a caer también por eso dicen que los espirituales se vuelven bastante depresivos, porque caes en vacíos existenciales. ¿Cómo explicas eso acá? ¿Y para qué te sirve acá saber eso? No sirve de nada. Bueno, no sirve de absolutamente nada, porque acá voy a seguir siendo Santiago y a Santiago le toca seguir haciendo las cosas que hace Santiago. Entonces fue bastante interesante, pero me llevó a entender algo que te voy a contar luego. Te voy a dejar seguir. Listo, interesante esa experiencia, Santiago. Para complementar un poco lo que dijiste, cuando, en mi experiencia, ¿no? Y he podido también investigar, cuando seres nos visitan, por ejemplo, seres físicos, bastante físicos, quiere decir que están un poco atrás en evolución, porque este proceso de la creación, como ahora se habla tanto en la nueva de la manifestación, de que podemos crear nuestra realidad, que llamemos abundancia, todo este tipo de cosas. La creación, pues,
es desde la mente y desde una fuerza muy poderosa que viene desde nuestro interior. Pero, por ejemplo, las naves físicas tienen que ser desarrolladas con tecnología física y esas son de las más primitivas. Entonces, estos ovnis físicos son generalmente de los grises, de algún tipo de razas hostiles que todavía están en evolución un poco atrasadas. Entonces, para poder subir, por ejemplo, una nave ya más plasmática o más de energía, como dice Santiago, necesitas, necesariamente sales de astral, sales de energía, sales de esencia y subes a este tipo de naves. Entonces, Santiago, en ese sentido, podría decir que fue visitado por seres benévolos que le trataron de dar una enseñanza bastante de luz, porque fue subido en cuerpo astral a una nave de estas, ¿no? Entonces, es complementando eso lo que decía Santiago. Y pues yo también he tenido experiencias de ese tipo y la verdad son muy reales y además pueden ser muy comunes. Hay mucha gente que las tiene pero no las quiere reconocer o las quiere negar, simplemente se queda como un sueño, como una experiencia que no quieren volver a vivir y siguen este mundo físico y siguen esta Matrix. Entonces, Santiago, ¿cómo te ha cambiado tu vida estas experiencias místicas, espirituales? ¿Qué valor le ha dado a tu vida? Dijiste que tal vez algunas cosas no te han servido de mucho, otras a lo mejor sí, pero ¿cuál ha sido el cambio con estas experiencias que tú has tenido? Claro, tal vez el cambio más positivo que les puedo transmitir es el máximo amor a mí mismo, pero el verdadero amor, el incondicional. O sea, no ese amor de Hollywood ni de Disney, ¿no? Sino el verdadero amor, ese que es un estado de contemplación de tu propia vida. De estas experiencias que he tenido algunas, ahora que me preguntas, imagínate, me doy cuenta que tengo bastantes, que, que cuando pones en eje tu sentir y percibes la vida más ampliada, pues yo lo único que hago versus otras personas no es ser diferente a ellas de un estado de iluminación o de suerte o de privilegio, no. Todos podemos hacer esto, sino que simplemente yo he puesto la atención, me permití, y por eso se llama Noche Oscura del Alma, porque vas directo a tus temores y realizas los famosos caminos del dragón, que es ir y hacer todo un proceso iniciático donde tú te enfrentas a todo aquello que no te deja expresar el potencial humano que tú eres. Y eso, imagínate acá, lo más útil fue eso, porque si yo tengo amor incondicional por mí, lo puedo tener por cualquier cosa que habite este planeta. Y me llevo a contemplar la vida de una manera muy mágica, una flor, un animalito, no se diga una mujer, que las mujeres para mí encarnan la belleza del cosmos. Y contemplar la vida con maravilla todo. Esta misma conversación, las personas que te puedan escuchar, porque seguramente se generarán comentarios, se generarán interacciones. Y a ver, ese es el verdadero sentido de la vida, el autodescubrimiento. No hay tal cosa como un propósito, una misión, eso es caer en síndromes mesiánicos. Lo que hay es máximo disfrute de tu camino de vida y cada uno es un espíritu fractal de la fuente que está haciendo su propio camino, por lo tanto no tiene que ser igual al de nadie para poder realizar el camino de Dios. ¿Entiendes? Desde cuando la fuente se expresó, lo que hizo fue expandirse en conciencias para poder vivenciar desde muchos puntos de vista la creación. Así que cada humano, cada ser que habita el cosmos, lo que está haciendo es experimentarse en sí mismo y recordando lo que es. Entonces ese camino es bastante divertido, eso es lo que más me interesó. Imagínate, no fue nada como que yo soy el Dios creador de este universo, etcétera, no sé, no caí en eso, ¿no? Pero sí, claro que pasas por esos estados también. Y ¿qué más les puedo transmitir con eso? Pues que comencé a atraer a la gente adecuada, así como se fue mucha gente en el proceso de la Noche Oscura del Alma. En cambio, ya cuando sales de esa oscuridad comienza a haber gente resonante y la naturaleza, la misma naturaleza te reconoce. Oirás lo que digo, porque eso es el kit ahorita de todo aquello que estoy investigando espiritualmente. Toma el control nuevamente de ti. ¿En qué sentido control? Aunque la palabra puede ser un poco polémica, en que te autopercibes siendo naturaleza y el flujo de la naturaleza es abundancia pura. Entonces todo se manifiesta por sí solo, no hay nada a lo que tenga que hacer esfuerzo, aunque a veces
esa vocecita que ya quedó casi muerta en inanición, a veces todavía se expresa con algún temor y con algún deber o alguna cosa que tiene que hacer. Excelente, Santiago. Sí, justamente buen mensaje el que tú das. Dios está experimentando a través de nosotros. Estamos en un universo creado por este ser que se expandió en toda esta realidad. Y es el todo, ¿no? Y necesitamos, como también ya lo dijiste resumiendo, la parte oscura o la parte negativa, digamos, nos impulsa a la evolución. Porque si no tenemos problemas, no podemos solucionarlos, no aprendemos, no evolucionamos como seres humanos, como seres conscientes, como energía consciente. Entonces es necesario a veces esas situaciones adversas que todos vivimos alguna vez en la vida. Y también pues es necesario este despertar para poder, tienen a veces algunas personas es necesario que toquen fondo para que aprecien la parte de la luz, de la felicidad o las cosas más bonitas de la vida, como dice Santiago, una flor, una laguna, es algo tan hermoso que apreciamos la creación natural, no artificial, como ya vemos aquí en las grandes ciudades, o artificialmente en nuestro mismo cuerpo, ¿no? Que nos hemos metido tantas ideas artificiales, la vanidad, las cosas que no son naturales, están inundando, y es la información que se nos da mediante los medios masivos, ¿no? Entonces ese mensaje es bonito y me quedo con eso. Santiago, tal vez algún mensaje final que quieras darle a la gente, alguna cosa, algún mensaje que quieras dejar para ver si para finalizar ya este episodio. De pronto lo podemos invitar otra vez más para hablar de un tema específico, ya que maneja muchos temas. Entonces, ¿algún mensaje final que nos quisieras dar, Santiago? Pues en estos tiempos de caos, sean el orden, ¿sí? Y creo que es lo mejor que les puedo transmitir. El caos es necesario para destruir, es malo. Pero si es el punto de nuestra atención siempre, el caos va a seguir siendo aquello que experimentemos. El orden sería ejercer fuerza, voluntad, amor hacia la otra perspectiva, que es comenzar a generar a esta humanidad un buen vivir. Creo que el Ecuador, no mencioné que estamos en Ecuador, está pasando por tiempos turbios y solo son estados mentales, solo son cosas que se mantienen en la mente. Extrañamente mi película no deja de ser bonita, no dejo de conocer gente linda, experiencias lindas, y tal vez transmitirles eso y agradecerte la invitación. Quedo abierto a cualquier otra invitación que tú me puedas hacer, pedirle a la gente que por favor me siga en las redes sociales. Estoy como KAY, con K-A-Y, Escuela de Conciencia, en Instagram, Facebook, y en el YouTube también, que lo estoy manejando ahora como Santiago Intimidad. Eso, Mauricio, gracias. Listo, agradecemos a Santiago por esta entrevista. Vayan a seguirlo, ya dijo sus redes sociales, KAY, Escuela de Conciencia. También quiero agradecer a la gente que nos escucha. Sé que nos escucha en varios países, gracias a la gente que está escuchando en España, en Argentina, en México, en Chile, en todas esas zonas que hay mucha gente que le interesa la espiritualidad, le interesan estos temas que otras personas pueden ver como extraños. Saludos a todos ellos y bueno, ya saben que acá pues hay gente que puede entendernos también. Cuando quieran también pueden contar sus experiencias, donde se transmisiones en vivo. Gracias también a la radio única de Yantsatsa 100.1 FM, que nos dio la apertura para este tipo de programas y para esta información que la queremos transmitir, ¿no? Cada domingo estamos saliendo en la radio y también va a quedar guardado como podcast en algunas plataformas, se sube en Spotify y en YouTube. Y no olviden también a las personas, como siempre en nuestro programa, enviar sus historias extrañas que hayan sucedido, tal vez historias del tipo místico, espiritual, paranormal, para nosotros poder narrarlos en el programa y saber que hay mucha gente que está viviendo este tipo de episodios, ¿no? Gracias a todos una vez más y una buena noche. Hasta una próxima ocasión.